Seguramente debes haber escuchado sobre la idea que el mundo estuvo a punto de acabar en el año 2000. Es una idea que suena muy exagerada ahora mismo, pero las personas tenían muchas razones para pensar que así sucedería. La gente comenzó a asumir que las máquinas dejarían de funcionar debido a un problema en la forma de mostrar las fechas. Luego del año 1999, las máquinas no serían capaces de mostrar el avance al año 2000, y todas dejarían de funcionar, llevándonos a la edad de piedra en el proceso. Lo que sabemos ahora es que eso no pasó. Estamos en pleno 2024 y el mundo parece estar muy lejos de acabarse. Entonces, tiene sentido que nos surjan unas preguntas. ¿Por qué la gente creía que el mundo acabaría en el año 2000? ¿Qué tanto de verdad hubo detrás de todo este asunto? Y lo más importante para nosotros, los entusiastas de la tecnología, ¿qué fue lo que nos llevó a dicha situación en primer lugar? Hoy vamos a responder todas esas preguntas. Para entender cómo se dio esta situación, debemos ir unos años atrás en el tiempo. Era la década de 1960 y las computadoras comenzaron a ver avances muy interesantes en su desarrollo. Hay que recordar que el concepto de las computadoras tal y como lo conocemos ahora era relativamente nuevo incluso en esos años. Para que dichas computadoras pudieran funcionar, era necesario considerar una serie de programas que les pudieran dar vida. Es así como aparece el concepto de software. Los programas más complejos vieron la luz a partir de esta década. Dicha complejidad trajo consigo también una serie de problemas. Resulta que el espacio disponible para que los programas pudieran funcionar era muy limitado. Hoy es común hablar en términos de gigabytes, terabytes y muchas otras unidades de información. Pero hace unas décadas atrás, las cosas eran muy distintas. En particular, para poder correr programas, era necesario contar con una memoria de acceso aleatorio, mejor conocida como memoria RAM. La capacidad de memoria de las computadoras de la época estaba limitada a mostrarse solo en unos pocos bytes de información. Para ponernos en perspectiva, un byte consiste en 8 bits. Históricamente, cada carácter de una computadora equivalía a un byte por definición. Por ejemplo, la palabra hola se compone de 4 caracteres o 4 bytes, lo que equivale a 32 bits de información. Si agregaras solo un punto, esto haría que ahora tu programa ocupara 5 bytes de información, o lo mismo, 40 bits. Puestos en este contexto, es posible darse cuenta cómo es que esto podría llegar a ser un problema si nuestros programas requirieran mucha más información de la necesaria en una época donde la memoria estaba limitada. La manera de definir las fechas era entonces de la siguiente manera: 2 dígitos para el día, 2 para el mes y otros 2 para el año. Los números, al menos para las computadoras, funcionan de una manera un poco más extraña que los caracteres y suelen ser más pesados en general, usualmente 4 bytes por cada número, independientemente de cuántos dígitos tuviera. Esto es común de ver en lenguajes de programación como C. Para la época, lenguajes como COBOL o RPG eran sumamente populares y examinaban los números dígito por dígito, como si cada uno fuera un carácter. La eliminación de 2 dígitos tenía sentido. Mientras menos fueran, mejor. Por supuesto, este concepto viene de un poco atrás. Si vemos esta imagen de un libro escrito en 1958 sobre tarjetas perforadas, veremos que se muestra una tarjeta perforada de IBM. Esta era la manera antigua que existía para mandar comandos a las computadoras. El formato del año está mostrado en la columna 15 y 16, las cuales dan el número 52 para referirse a 1952. Es decir, este formato en el manejo de los años venía desde hace mucho tiempo atrás. La razón era la misma: la limitación en el espacio disponible. Se suele olvidar que esta forma de mostrar las fechas es también una convención social. En pleno 2024, en vez de escribir las fechas con el día, mes y año completos, algunos prefieren utilizar solo los últimos 2 dígitos al referirse al año. Todos entendemos que, pese a no tener los primeros 2 dígitos, el año se refiere al 2024. Lo mismo ocurrió durante el siglo pasado. Utilizar los últimos 2 dígitos para hacer referencia al año parecía más que suficiente. Toda esta combinación de limitaciones y asunciones fue lo que llevó a que se formara la raíz del problema. Para el momento en que se desarrollaron estos programas, el problema no parecía muy grave. La mayoría de desarrolladores pensaban que sus programas solo estarían en uso por unos cuantos años. La situación solo comenzó a saltar las alarmas cuando nos fuimos aproximando al año 2000. Después de todo, teniendo solo 2 dígitos para expresar el año, los programas no serían capaces de pasar de 1999 al 2000. De manera gráfica, la fecha se mostraría como 99, y al final del 31 de diciembre de 1999 pasaría a ser 00, haciendo referencia no al año 2000, sino 1900. Esto fue lo que más comenzó a preocupar a las personas en aquel momento. Para entonces, este error ya era conocido como el problema Y2K. Y haciendo referencia a la palabra year, año en inglés, 2 por el primer dígito, y K, que se utiliza para hacer referencia a 1000, Year 2000, o Y2K, Y2K para los amigos. Esto solo explica el problema a nivel técnico, pero ¿qué implicaciones reales podría tener en el mundo?
Es decir, si lo piensas a fondo, ¿por qué las personas creían que todas las máquinas dejarían de funcionar para siempre si solo había un error en cómo se mostraban los años? La respuesta está en una exagerada visión negativa que se esparció por los medios de comunicación y la ignorancia de muchas personas sobre lo que realmente sucedía. Algunos incluso llegaron a exagerar mostrando las máquinas conquistando el mundo. Para muchos, este error solo era una excusa para hablar de un apocalipsis. Pese a ello, la problemática era real en algunos temas sumamente importantes. Para simplificarlo, muchos sistemas utilizan cuestiones como las fechas para muchas otras funciones que están conectadas entre sí, manteniendo la estabilidad del sistema. Resulta que para 1958, Bob Bemer, un científico de computación que trabajó en IBM, fue uno de los primeros en reconocer que el problema Y2K era un potencial peligro para los programas que existían en ese momento. Por supuesto, nadie importante le hizo mucho caso. No fue hasta que las instituciones financieras se encontraron con este problema cara a cara que las empresas y gobiernos comenzaron a ponerse manos a la obra. Para poner un ejemplo, en Estados Unidos existen los bonos del Estado. Una persona puede adquirir unos bonos por una cierta cantidad, por ejemplo, $5,000, y el Estado le da un documento que muestra que, cada año, irá ganando un interés por su dinero. Al final de 30 años, los bonos habrán alcanzado su madurez máxima, y la persona podrá conseguir la mayor ganancia posible en base al dinero que invirtió. Esta es una vía de financiación muy conocida por parte de estados, y por el otro lado, es una inversión sumamente segura para la mayoría de inversionistas. El problema de Y2K impedía que los intereses y la fecha de madurez se calcularan adecuadamente, debido a que no se podían procesar fechas que ocurrían después del año 2000. Esta misma lógica se aplicaba para otros productos bancarios como los intereses en cuentas de ahorro, hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos y un largo etcétera. Muchos documentos con fechas de vencimiento también se veían afectados. Algunas plantas de energía y sistemas de transporte mostraban potenciales dificultades también. Unos años antes del año 2000, las organizaciones se habían puesto en marcha para solucionar el problema. La situación no llegaría a ser el fin del mundo, pero sí hubiera podido poner contra las cuerdas a muchos sistemas indispensables para que la sociedad funcione tal y como la conocemos hoy en día. Las soluciones fueron variadas desde expandir manualmente la fecha para aceptar números de 4 dígitos hasta la creación de kits de software. Hubo algunas soluciones menos eficaces que otras, pero al final se pudo evitar el problema. Por supuesto, algunos sistemas tuvieron ciertos problemas, pero todo pudo ser manejado sin enfrentar peligros graves para la sociedad. Lo curioso de todo este asunto es que el problema Y2K solo ha sido uno de muchos problemas que el software ha tenido que enfrentar debido a las limitaciones del pasado. La misma razón explica un problema al cual nos enfrentaremos en un futuro no muy lejano. ¿Sabes sobre los sistemas de 32 y 64 bits? Los sistemas de 32 bits sufren un problema primordial que los llevará a encontrar su fin técnico en unos cuantos años. Resulta que ciertos sistemas de 32 bits utilizan el tiempo Unix, el cual es una medición de tiempo que utiliza la época Unix como referente de inicio. Esa es la medianoche, referencia horaria UTC, del 1 de enero de 1970. El tiempo Unix almacena la fecha como un número entero con signo de 32 bits que se representa en segundos. El rango de este tipo de dato va desde los 2 a la potencia 31 en negativo, como el 2 a la potencia 31 menos un segundo en positivo. Es decir, tanto números positivos como negativos. A esto se le conoce como número entero con signo. Suena un poco mejor en inglés. Haciendo las matemáticas necesarias en términos de segundos, estos rangos establecen el tiempo límite de funcionamiento hasta las 3:14:07 segundos, referencia horaria UTC, del 19 de enero de 2038. Si se avanza un segundo más, ocurre un fenómeno que en programación conocemos como overflow, es decir, un desbordamiento. Esto llevará a que los sistemas no sean capaces de procesar el tiempo de manera adecuada, llevando a que el tiempo muestre 2 a la potencia 31 en negativo, que se restará a la época Unix referente a inicio, la cual es, de nuevo, la medianoche referencia horaria UTC del 1 de enero de 1970. Haciendo la resta, eso hará que los sistemas vayan atrás en el tiempo hasta las 8:45:52 segundos referencia horaria UTC de la noche del día viernes 13 de diciembre de 1901. Como muchos sistemas de 32 bits utilizan el tiempo para correr funciones internas, este error generará que muchos colapsen. Los sistemas de 64 bits también tienen un límite técnico similar, pero su extensión es tan grande que deberíamos de esperar 292.000 millones de años para verlos colapsar. Para ponernos en contexto, esto equivale a 21 veces la edad aproximada del universo tal y como lo conocemos hoy en día. Hay muchos sistemas que utilizan sistemas de 32 bits hasta el día de hoy, incluyendo sistemas embebidos, bases de datos o archivos binarios. Entre los más resaltantes están algunos sistemas antibloqueo de ruedas cuando se frena un auto, o el control de estabilidad, así como también routers y ciertos teléfonos celulares que corren Android con una versión de 32 bits. Si bien existen ciertas medidas que se están tomando desde ahora, hay algunos sistemas que podrían presentar graves fallos debido a este error.
Hasta lo que sabemos, no debería ser demasiado grave. Lo que queda claro es que nuestros sistemas son mucho más frágiles de lo que parecen. En la actualidad, dependemos tanto de la tecnología que pensamos que es eterna y siempre estará allí. Pero lo cierto es que incluso nuestra tecnología, con todo el poder de cómputo actual, sigue siendo bastante inestable y limitada. Por ejemplo, este problema de overflow antes mencionado lo podemos seguir encontrando en lenguajes de programación modernos como JavaScript, el cual es usado para crear las páginas web modernas que tanto utilizamos en nuestro día a día. Claro que en esos casos debes forzar el error haciendo cálculos matemáticos demasiado extensos y complejos, los cuales no suelen ser muy comunes al momento de programar casos prácticos. Lo que sí podemos decir es que mucha de nuestra tecnología actual depende de tecnología antigua que tiene muchas limitaciones. Y lo más curioso es que nuestra tecnología actual será la base de mucha tecnología que existirá en el futuro. Y nuestras limitaciones serán heredadas por alguien en algún futuro lejano, que tendrá que encontrar una forma de solucionar esos problemas si es que estos programas aún siguen existiendo. Y así hemos llegado al final de este vídeo. No olvides dejarme un pulgar arriba y suscribirte. Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.